Disculpa, Pastor Rey. Bienvenido, Pastor Josué. Estamos tan emocionados que ya perdemos el orden del programa, pero está bien. La verdad, he sido muy bendecido. Si solo pudiéramos haber recibido en este congreso lo que hemos recibido hasta ahora, por lo menos de mi parte, me doy por bien servido. He escuchado las palabras de Dios en la boca de los siervos. No he podido estar en todas, pero luego he pedido resumen para ver de qué hablaron, qué Dios hizo, y lo he disfrutado muchísimo. Así que yo creo que yo soy el que debo dar una ofrenda, pastor. Ahora he venido a recibir muchísimo, platicar con el pastor Aarón, con la pastora Acero, con todos los que están cerca de ellos, de todas las experiencias. Anoche no podía dormir, eran la 1:30 y no dejaba ir a una pareja que ya era hora de ir a dormir, y yo seguía preguntando y cuéntame más historias, y terminé como frustrado también, analizando, y dije: Señor, anhelo que regresen esos tiempos, y no porque añoremos los viejos tiempos, sino porque lo que ha sucedido debe ser algo que no debe parar nunca hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está escrito en la palabra es eterno, y hasta que termine este mundo debemos de procurar seguir viendo todo lo que se nos anunció para nuestra generación. Y la verdad es que estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos de mucho aceleramiento. Estamos viviendo tiempos en los que parece que no solo la obra de Dios, no solamente lo sobrenatural de Dios, sino el enemigo también ha venido con una fuerza, con doctrinas, con confusión. Humanismo se nos ha metido a la iglesia. Hemos estado un poco ralentizados. De pronto las cosas que han ido avanzando con el progresismo, el humanismo y todos los ismos que nos están afectando. Y creo que Dios nos va a hablar hoy, y después de mí creo que sigue el pastor Aarón, y luego, ¿verdad? Pero quiero poner solamente una base. Esto es muy sencillo, lo que quiero compartir con ustedes. Y esto que he traído se llama reforma y transición. Así, reforma y transición, simplemente. Y estaba investigando esta palabra que me trae en estos días, pensando reforma, y me encontré que reforma es la interrupción o alteración súbita de un proceso. Y creo que anoche lo leías, pastor Reinaldo, ¿verdad? Es ruptura brusca, transformación de un sistema o estructura. Y sabías que estamos en la ola disruptiva de cambios sociales más grande en la historia de la humanidad. Porque el mundo ha tenido una serie de cambios, una serie de disrupciones y de reformas a lo largo del tiempo. Y te cuento algunas de ellas que seguramente en la escuela lo has repasado. Y te cuento esto porque tenemos que entender que el mundo natural es paralelo al mundo espiritual. Las cosas espirituales tienen un reflejo en el mundo natural. Y mucho de lo que vemos manifestarse en esta tierra es solamente un espejo de lo que está sucediendo en lo celestial, en lo espiritual, en las cosas que no vemos. Y de pronto en la parte tecnológica, en la parte política, en la parte de las transiciones mentales de las sociedades, en las culturas que se posicionan en ciertos hábitos, en ciertas culturas, no hablan más que lo que está sucediendo en lo espiritual. Y por eso quiero poner esto como base para entender reforma. En la segunda mitad del siglo XVIII hubo una gran disrupción, una reforma en Inglaterra que afectó al mundo, cuando se inventó la máquina de vapor y nació la época de la revolución industrial. Ese cambio provocó muchísima riqueza en toda Inglaterra y provocó que esa nación se impusiera sobre el resto del mundo con un paso adelante por causa de esa reforma, de ese cambio que hizo en su manera de producir. Luego, a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, se inventa la electricidad.
Y Estados Unidos y Alemania aprovecharon ese momento de reforma en el mundo y desata la segunda revolución industrial. Con esta idea disruptiva, Estados Unidos y Alemania se elevaron y alcanzaron el nivel económico que solo Inglaterra había logrado en ese momento. Pero si te fijas, a estas naciones, fíjate bien, les llevó 100 años esperar el siguiente cambio para poder alcanzar el nivel económico que tenía Inglaterra. Luego, en el siglo XX, Japón inició la tercera revolución industrial. Y ahí nacieron la computación avanzada, los semiconductores, el internet que tanto usamos hoy en día. Y por causa de aprovechar esta reforma, esta vez, di conmigo reforma, por causa de aprovechar este cambio, esta reforma, crecieron países como Singapur, Japón, Taiwán, Corea del Sur. Y en solo, escucha, la mitad del tiempo, todas estas naciones del Pacífico, ahora ellas alcanzaron a Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque algo que tienes que saber es que Dios no solo está en la historia del mundo. Dios está produciendo reformas y los quiere producir en tu historia personal. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios es el más grande reformador de historias. Estás aquí porque Él ha querido alterar, cambiar tu vida para llevarte a la época de cambios más poderosa que has conocido. Y en ese sentido, a ti y a mí nos está tocando hoy mismo vivir la cuarta revolución industrial que tiene que ver con la tecnología. Y con esta nueva revolución, los cambios son más rápidos. La capacidad de impacto no se puede comparar con las otras revoluciones. Esta revolución tecnológica está acelerando muchísimo los tiempos. Mira cómo son las cosas. Tomó más de un siglo para que buena parte del mundo tuviera acceso a la electricidad. Más de un siglo. Pero en solo 15 años, 47% de la población mundial cuenta hoy en día con conexión a internet. Y el 95% de la gente tiene cobertura de telefonía celular. No importa en qué cerro vivan, no importa en qué ranchería alejada estén, el 95% de la gente puede comunicarse por teléfono celular. Pero te voy a decir algo. La gente que más reformas puede producir en la historia de la humanidad es la gente que más dispuesta y abierta está a las propuestas de su época. Y si te sigo hablando de cambios, el Facebook es el más grande influenciador mediático. Y Facebook no produce ningún contenido. Todo lo producimos nosotros, los usuarios. Y antes de ser conocido o para tener influencia, antes tenías que ser un escritor o tenías que sacarte un premio Nobel. Hoy ya no. Hoy ya no es así. Hay tanta influencia en el Facebook que hoy escribes cualquier tontería y tienes a todos los seguidores del mundo en 5 minutos. Pero qué bueno que no son solo tonterías los que se suben a las redes de Facebook. Porque hace como una semana estaba platicando con un chico de la iglesia y estábamos comentando que sus videos, los que sube a TikTok, tiene más de 12 millones de reproducciones cada semana, cada video. Y yo le dije, oye, no sabía que estoy junto a una influencer. Él es arquitecto y hace trabajos a distancia en varios países de Latinoamérica para este momento ya. Eso es increíble, la influencia que puede tener alguien en Facebook o en este caso en TikTok. Pero Facebook no produce contenidos. Y esa idea reformadora de Zuckerberg está produciendo miles de millones de dólares sin producir por ella misma, o sea, por Facebook, nada. Uber, ¿qué te cuento de Uber? La compañía de taxis más grande del mundo, pero no es dueña de ningún taxi. Airbnb, por ejemplo, es la compañía más grande de alojamiento, pero no tiene ningún cuarto de hospedaje como propiedad, pero tiene a 60 millones de usuarios. O Amazon tiene 304 millones de cuentas. ¿Te imaginas?
y envía 35,000 productos por segundo a todo el mundo, sin tener una sola bodega física. O sea, las reformas han sido acelerados en nuestra época. Mira, el 65% de los niños que hoy están en la primaria no sabemos qué carreras van a tener, porque son carreras que todavía no se inventan. O sea, aún no existen sus carreras. Yo recuerdo que antes, en mi época, nos decían: estudien computación, muchachos, porque la computación es la carrera del futuro. Pero hoy el 65% de los empleos del futuro no sabemos ni cuáles van a ser. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, advirtió, y no quiero espantarlos, pero dijo la FAO que el 80% de las plantaciones del mundo estarán afectadas por un hongo microscópico que van a provocar que desaparezcan cientos de alimentos que tú y yo consumimos, pero que nuestros nietos nunca llegarán a probar. Cambios, 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 cambios. Vivimos en un mundo de continuas reformas, cambios. El CD, el disco duro. ¿Quién usa todavía CD? Quizá dicen que solo el 10% de la población usa el CD. Ese 10% quizá todavía se está resistiendo a la desaparición del CD. Ya todo el mundo baja su música, Pastor Reinaldo, de una plataforma. Todo el mundo usa las conexiones virtuales, pero todavía habemos personas que usamos el CD por ahí. El control remoto, ese sí lo usas todos los días. El control remoto de la televisión, del aire acondicionado. Cuando tenemos un control remoto, decimos: wow, qué actualizado estoy. Pero hace poco la compañía Ericsson le da solo 5 a 8 años de vida al control remoto, y dicen que ya no va a haber necesidad de usar control remoto. ¿Eso qué significa? Que en 10 años se van a estar riendo de nuestros controles los niños que no conocieron cómo se usaba esa onda. ¿Qué más? La tarjeta de crédito. ¿Cuántos usan tarjeta de crédito? Pues no las vamos a pedir como ofrenda, no se preocupe. Yo te traigo por aquí una, pero es de Coppel, de Farmacia del Ahorro, no más. Pero tarjetas de crédito, hasta la vista, bye. Dicen que en 8 a 10 años máximo, se dice que eso será de uso obsoleto. ¿Qué más? Los vehículos motorizados. En su tiempo provocaron una revolución, pero la BMW está anunciando que para 2030 se van a dejar de fabricar autos con combustible fósil, y que ahora van a ser eléctricos, se van a cargar como cargas tu celular. Así que voltea con el que está a tu lado y dile: bienvenido a la era de reformas y transformaciones, al tiempo de cambios más rápidos de la historia. ¿Sabes por qué? Porque si ya te diste cuenta hoy, en cuanto sale un iPhone, en 2 meses ya están anunciando el siguiente, ya viene el otro. O sea, estamos entrando a la era de reformas, de innovación, de cambios más importantes de la historia. Pero déjame decirte algo, y esto es muy importante. Algo vio Dios en ti que te hizo nacer para esta época de cambios acelerados. O sea, tú pudiste haber nacido en cualquier otra época, ¿te das cuenta? A lo mejor en la época de la conquista. No sé si un español conquistador, o Carmen, no sé si tocaría ser una princesa azteca, o no sé, pero nacimos en el tiempo perfecto para vivir en esta época de cambios acelerados. Y eso no es casualidad. Así que voltea con el que está a tu lado y dile: deja de ir lento. Dile: deja de ir lento por la vida. Deja de ir lento. Escucha, estamos en la época más rápida de la historia humana, y algunos vamos tan lentos. Algunos muchachos solteros que ni novia agarran.
esa radio donde nuestros abuelitos oían las radionovelas, nuestros bisabuelitos, a la radio le tomó 38 años alcanzar 50 millones de personas. Fíjate, 38 años la radio para poder alcanzar 50 millones de personas que escucharan radio, la radio. A la televisión, es decir, en la época de nuestros abuelos, para alcanzar 50 millones de personas le tardó solamente 13 años. Ya no 38, sino 13 años. Al internet, es decir, a la generación actual, les alcanzó alcanzar 50 millones de personas 4 años. Al Facebook, o sea, nuestra época, le tardó alcanzar 50 millones de personas 2 años. Mira qué rápido van las cosas. Y al TikTok, cuando se abrió, en 2 meses alcanzaron 50 millones de personas. Es increíble. A la radio le toca 38 años alcanzar 50 millones de personas, pero al TikTok le toca solamente 2 meses. Pero ¿sabías que Dios está en todo esto de la reforma, de la innovación, de los cambios tanto mundiales como personales? Porque su palabra dice que Él tiene un pensamiento innovador, reformador cada mañana. Su palabra dice que cada mañana se renueva su fidelidad para con nosotros. Que cada mañana dice que tiene una historia nueva de oportunidad para nosotros. Así que acompáñame a leer este pasaje bíblico de Isaías 42:9 que dice: miren cómo se cumplió todo lo que antes les dije, pero ahora te anuncio cosas innovadoras. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Escucha, ¿sabías tú que la caña de bambú, cuando la siembran, tienen que cuidarla y regarla durante 7 años, sin que se mire ningún brote, sin un aparente crecimiento? Pero tarda solamente, escucha, tarda 7 años en aparecer el primer brote del bambú sobre la tierra. Durante 7 años lo tienen que cuidar, durante 7 años la tienen que regar, durante 7 años le tienen que cuidar la maleza alrededor para que no se ahogue lo que está sucediendo allá abajo, lo invisible. Durante 7 años no se ve nada, pero cuando logra brotar, cuando logra aparecer en la superficie, escucha, en solo 6 semanas, alcanza a crecer hacia arriba hasta 30 metros en esos pocos días. Y ahí es cuando entiendes por qué las raíces tenían que crecer hacia abajo de la forma más profunda posible. Porque lo que venía en 6 semanas era tan grande que tenía que ser fuerte para sostenerse hacia abajo. Lo que te quiero decir es que lo que hemos sentido que Dios está por reformar en nuestra vida, en la iglesia, en los siguientes años, será tan grande que este tiempo solo hemos crecido probablemente un poco más hacia abajo, hemos fundamentado hacia abajo. Pero lo que viene después de este tiempo, de esta pandemia, después de todo lo que hemos vivido, escucha, estoy seguro que no lo hemos visto antes. Y lo que no había ocurrido en años empezará a suceder en cuestión de semanas. Isaías 42:9 dice: pero ahora les anuncio cosas innovadoras, se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Y eso me recuerda a un personaje que fue discípulo de Jesús, uno que se llamó Pedro. Eso le pasó a Pedro. Pedro no había pescado nada en toda la noche, dice ese episodio de su vida en uno de los evangelios. Pero de pronto llega Jesús y le da una palabra, y esa palabra le resetea la vida, le reforma la vida, y en una sola noche se acelera el proceso de pesca. Y esa palabra que recibe de parte de Jesús hace que se rompa lo que tradicionalmente en su mente había. Y la pesca de ahora, en ese momento, es tan abundante que las redes se le rompían. Por eso te digo que tenemos que estar atentos, porque estamos en una nueva temporada y lo reformador de Dios llegará en cualquier momento.
Tenemos que estar atentos a cada palabra, porque lo que Dios nos va a dar en este siguiente tiempo hará que las redes de tus pensamientos tradicionales lleguen incluso a quebrarse, a romperse. Lo que Pedro en 6 meses no había logrado pescar, lo logra en una sola noche, cuando Jesús le da una palabra innovadora. Me encanta lo que sucedió con los pastores, porque de pronto sucede que para todo el mundo de pronto fue una prédica, pues bien, amén, aleluya. Pero de pronto había una expectación de algo que ellos traían en la mano, que se desata una palabra, y lo que para el resto nos puede haber pasado en 10, en 15, en 5 años, les pasa en un segundo, les ocurre en un segundo. La reforma llega con la palabra que creyeron, con la palabra que abrazaron. Hemos oído tanta palabra y en cada congreso escuchamos tanta palabra, pero de pronto vemos vislumbres de uno por allá, de otro por acá, de alguien más que da un testimonio como este maravilloso mover económico que pasó en ellos, pero tiene que ver con que de pronto miraron lo que el resto no estábamos viendo. Y hay una palabra específica para ti, una palabra específica para tus estudios, para tu empleo, para ese auto que necesitas, para iniciar esa empresa, para tu siguiente compromiso. Y si piensas que Dios te puso en esta era para ir lento, te equivocaste. Estás frente a un siglo que va caminando aceleradamente, y Dios mismo está enviando palabras que solo esperan ser abrazadas. Hay palabras que está soltando el pastor Aarón, hay palabras que están gravitando, palabras que ha soltado el pastor Reinaldo, que están en el aire, esperando que alguien las crea, esperando que alguien las abrace, esperando que alguien corra con ellas, esperando que alguien las baje a la tierra. Si las cosas no ocurren, no es que Dios no esté dispuesto. Hay palabras gravitando, hay promesas que nos han hablado, y Dios quiere correr en tu historia. Pero a Dios no solo le interesan los cambios en el mundo, pero sobre todo a Dios le interesan las reformas que puede hacer en tu vida personal. Porque yo no sé qué es lo que el enemigo te ha dicho en tus pensamientos. Si eres soltero, te ha dicho el diablo que quizá que no te vas a casar, que estás demasiado feo para que alguien se fije en ti. Yo qué sé. Pero cuando comienzas a obedecer a Dios, cosas innovadoras, disruptivas, te empiezan a ocurrir. Agarras la palabra, abrazas la palabra, crees la palabra, y lo que habías esperado tanto tiempo, te das cuenta que solamente tenía que ver con creerla o no, con abrazar la palabra o no. Eso está ocurriendo, eso está pasando. Así que voltea a tu lado y dile al que está a tu lado, y dile: corramos con la palabra que Dios está haciendo gravitar. Corramos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Lo voy a leer, dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Escucha, versículo 2 dice: de repente, di conmigo, de repente. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Ese de repente fue la disrupción, la reforma de Dios sobre la monotonía de lo que ocurría todos los días. De pronto, dice la Escritura, sin previo aviso, llega el Espíritu Santo como un estruendo. Pero ¿sabes algo? Fueron a 500 personas. ¿A cuántas? Que Jesús les había dicho: perseveren esperándome en oración, porque les voy a enviar mi Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo llega, solo había 120 de las 500. Pero se los había dicho a 500. La pregunta es: ¿dónde estaban los otros 380? Yo estoy seguro que fueron 380 personas que quizás se desesperaron, creyeron que en esa reunión no iba a pasar nada, pensaron que esa prédica era una más, que esa reunión era una más.
¿Sabes? Lo que tú has recibido en estas horas, en estos días, hay gente que no lo recibió porque estaba esperando la transmisión, pero no hay transmisión. Solo el que no vino no sabe de lo que se perdió porque no vino. Y Jesús le dijo, ¿a cuántas personas? A 500. Espérenme, porque voy a enviar mi Espíritu Santo. Y cuando manda la disrupción, la reforma, rompe con la monotonía, rompe con el silencio y llega con un estruendo el Espíritu Santo. ¡Boom! Agarra 120 nada más. Y los 380, era el día de lavar el carro, era el día de atender el negocio, era el día en que todavía había que guardarse en la casa por el COVID, era el día en que por alguna otra razón no llegaron, no se acercaron. Los otros 380 quizá seamos nosotros, esa gente que no creyó esa palabra, esa gente que estamos esperando el siguiente trueno, el siguiente estruendo, pero el estruendo ya pasó y hubo gente que lo aprovechó y 380 se quedaron esperándolo por algún lugar. Dios reformó y no se dieron cuenta, y lo nuevo de Dios se lo perdieron. Pero por otro lado, había 120 personas que insistieron, que resistieron, que esperaron, que fueron pacientes. Y quizá estos 120 fueron como ese que estuvo regando el bambú por 7 o 6 meses sin ver nada brotar. 7 años. Esos 120 tuvieron la paciencia de esperar a que sucediera por 7 años con el bambú lo que le habían prometido. Los otros 380 se desesperaron y quizás se fueron a su casa. Pero yo creo que aquí en esta reunión hay más de 120 que están a punto de ver la disrupción de lo nuevo de Dios en sus vidas, la reforma de Dios en sus vidas en los próximos meses. Aunque muchos, escucha, aunque muchos te digan, es un congreso más, total, lo vemos desde la casa, ¿para qué oras? Hay otros que van a la oración. ¿Para qué abres tu casa de vida? Hay otros que ya están abriendo la casa de vida. Tranquilo, no te fanatices. ¿Para qué vas a la reunión? Total, o te vas a ir al infierno porque no vas a la reunión presencial. ¿Verdad que no? No. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Algo así sucedió con los 380. La reforma llegó, la disrupción llegó y se lo perdieron. Oye, ya lo intentaste muchas veces, no tiene caso, deja de creer. Escucha, el de repente de Dios te va a visitar. Lo reformador que Dios te ha prometido en su palabra va a llegar, va a llegar. Así que voltea con el que está a tu lado y dile, persiste. Dile, no te desanimes, porque Dios está a punto de hacer cosas disruptivas, reformadoras y cosas nuevas contigo. Alguien puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Hey, iglesia! Quiero animarte. Escucha, a que no pares. No pares de creer. Hermana, no pares de creer. Allá atrás, hermana, no pares de creer. No pares de servir. No pares de orar, hermana. Hermano, no pares de servir, por favor. No pares. Aunque otros dejen de servir, aunque otros dejen de orar, no dejes de diezmar. No lo dejes de hacer. Quizá estás sembrando y las raíces van hacia abajo y no ves bendición, no ves brote. Persevera. No te quedes con los 380 que no miraron la llegada del Espíritu Santo, lo reformador del trueno de Dios. Estás sirviendo. No importa quién sirva, quién no. Tú sigues sirviendo. En una ocasión llegó el profeta y le dice al rey, golpea el suelo. Y él agarró el palo y golpeó una vez, golpeó 2 veces, golpeó 3 veces y botó el palo. Yo digo, ¿por qué?
Y el profeta le dice: estabas a punto de tener la victoria completa, ahora tendrás una victoria parcial. ¿Cuántas victorias en tu vida han sido parciales porque empiezas y no terminas? Y te voy a decir por qué paramos: porque no miramos resultados visibles. ¿Por qué dejaste de orar por ese familiar inconverso? Porque ya pasaron 10 años y no se convierte. ¿Por qué dejaste de ofrendar y de diezmar? Es que mi bendición no llega y ya tengo 10 años pues sembrando y diezmando, y le pasa a todos la bendición menos a mí. ¿Por qué dejaste? Porque no viste resultados visibles, porque no brotó lo que esperabas que brotara. ¿Por qué dejaste el gimnasio? ¿Por qué dejaste la dieta? Todos tenemos unos tenis guardados que pensamos que usaríamos, y todos tenemos una caminadora que es tendedero en nuestro cuarto. ¿Por qué lo dejamos? Porque no vimos resultados. Y el rey golpea una vez y creyó que cuando golpearía un terremoto se soltaría, y cuando no pasó nada dijo: ah, caray, como que no tiene caso. Bueno, voy a golpear otra vez. Y golpea la segunda vez, y él creyó que los pajaritos saldrían volando de los árboles, y vio que todo estaba tranquilo, y dijo: como que me siento ridículo, como que siento que esto no está funcionando, voy a golpear otra vez. Y golpea otra vez, y él creyó que un viento recio entraría al cuarto, y como no pasó nada dijo: ¿qué estoy haciendo? Esto no está funcionando, no está pasando nada. Y dejó de golpear. Y el profeta le dice: estabas a punto de obtener todo lo que Dios dijo que haría contigo, pero ahora por haber parado tendrás victoria, pero será parcial. Iglesia, todo lo que Dios te prometió, Centro de Vida Lomas, Dios lo va a hacer. Solo que no dejes de adorar, no dejes de servir, no dejes de avanzar, no dejes de orar, no dejes de ayunar. Avanza, sigue, persiste. Dios es fiel, y todo lo que Él dijo está gravitando, está gravitando. Tómalo, bájalo, abrázalo, llévalo a la práctica. Él va a cumplir todas sus palabras que nos ha hablado. La palabra del Señor dice: ¿acaso hay algo que yo no pueda hacer? ¿Habrá algo imposible para mí? Él te lo dijo. Persevera, 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 persevera. Ahí donde no ves está creciendo una raíz hacia abajo, y lo que viene es tan alto, tan grande y tan poderoso que si se ha tardado es porque necesita un fundamento profundo de todo lo que Dios va a hacer. No pares, no te detengas, no te canses. Voltea con tu vecino y dile: no te canses. Sabes, dejamos de servir porque nos cansamos. Dejamos de ofrendar porque nos cansamos. Dejamos de orar porque nos cansamos. Cerramos el grupo de Casa de Vida porque nos cansamos. Qué terrible que los que nos cansamos somos los que hacemos el bien. Porque el narcotraficante no se cansa, el violador no se cansa, el ratero no dice: la última ratería y me despido, con esta ya cierro mi negocio. No. La gente mañosa no se cansa de hacer la obra del diablo. ¿Sabes quiénes nos cansamos? Los que hacemos el bien. Y Dios quiere acelerar, Dios quiere ir reformando, pero nosotros dejamos porque no vemos resultados. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, dice la palabra, cosecharemos. A su tiempo cosecharemos. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Amén.